Bienvenidos al canal IMTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Soy Maribel Rodríguez, gracias por estar con nosotros nuevamente. En esta ocasión preparamos varias secciones muy interesantes. Empecemos con Empapa TV, en donde verás un reportaje sobre casas ecológicas urbanas del IMTA, primera parte, que nuestros compañeros Alori e Iñaki prepararon. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alori. Y yo soy Iñaki. Y el día de hoy nos van a acompañar a un recorrido muy interesante por el modelo de casa ecológica urbana que ha desarrollado el IMTA. Quédate con nosotros, esto es Empapa TV. Seguramente han escuchado el término casa inteligente o autosustentable. Y no estamos hablando de una nueva casa futurista, pues ahora es una realidad. Gracias al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hoy contamos con dos prototipos de casas ecológicas, uno de casa urbana y otro de casa rural. El día de hoy conoceremos la casa urbana. Acompáñenos a conocerla. Como una vivienda normal, la casa ecológica urbana del IMTA cuenta con recámaras, baño, comedor, sala y cocina. Este modelo de casa ecológica urbana cuenta con lo siguiente: Un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia. El agua se capta en la azotea y se filtra hacia dos cisternas especiales. Además tiene un calentador solar que calienta el agua de regaderas y lavabos. Tiene un sistema fotovoltaico que invierte corriente alterna a directa, con un medidor de voltaje y un banco para almacenar energía. Cuenta con un sistema de bombeo que capta la energía solar y conduce agua por tuberías con llave de raíz. Mi parte favorita es la azotea verde, que sirve para captar agua de lluvia y disminuye la temperatura de la casa. Además se ve muy linda. Y por último hay un lavadero ecológico, diseñado para tratar las aguas grises y así reutilizarlas para regar plantas ornamentales. ¡Wow! La casa ecológica del IMTA tiene de todo. ¿Te lo imaginas? Convertir tu hogar en un lugar 100% ecológico ya es posible. Además, no es tan difícil como me lo hubiera imaginado. Claro que no, ahora todos podemos ser un poquito más verdes en nuestros hogares. Definitivamente quiero saber más del tema y ver qué alternativas puedo aplicar en mi casa. Si tú también estás interesado, checa los links que estarán en la cajita de descripción. No olvides suscribirte y coméntanos abajo qué harías tú para volver tu hogar un lugar más ecológico. No olvides que en la siguiente emisión te mostraremos cómo es la casa ecológica rural. Yo soy Alori. Y yo soy Iñaki, y esto fue Empapa TV. Para la sección Hablando del Agua, te presentamos un video sobre cambio climático. Si quieres verlo completo, búscalo dentro de la sección. Cambio climático. El cambio climático representa uno de los mayores retos para la humanidad en el siglo XXI. El calentamiento global, que alcanza ya 1 grado centígrado desde el inicio de la era industrial, ocasionará grandes efectos ambientales, económicos y sociales que las organizaciones modernas se esfuerzan por mitigar, hasta ahora con poco éxito, mediante la disminución de las emisiones de gases de invernadero que produce la civilización actual, consumidora insaciable de petróleo, gas y carbón. En el previsible escenario de crecimiento continuo de la temperatura, se torna cada vez más urgente estimar sus efectos en el ciclo hidrológico y asumir medidas de adaptación para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Y el tiempo que, en esta ocasión, Martín Montero, investigador de hidrometeorología del IMTA, nos habla acerca del cambio climático. Acompáñanos. Bueno, cambio climático no es más que las diferencias precisamente en el clima, ¿verdad? El cambio en el clima. Para esto se ha demostrado que científicamente hablando el hombre ha tenido una influencia importante en estos cambios, ¿verdad? Ello debido a la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Al cambio de uso de suelo, los cuales han propiciado un calentamiento global que se estima hoy en día del orden de 1 grado centígrado durante el último siglo.
Bueno, actualmente el IMTA está trabajando en formar un grupo multidisciplinario de cambio climático, con la idea precisamente de traer todo el conocimiento del instituto en esta materia. A lo largo de los últimos 15 años, el IMTA ha generado ya 2 atlas de vulnerabilidad hídrica en cambio climático y también ha hecho aportaciones importantes en la cuestión de escenarios climáticos regionales, así como en la cuestión de hidrología superficial, ¿verdad? En cuestiones de agricultura y en cuestiones de calidad del agua. Desde el punto de vista científico, se espera que haya un incremento de 3 a 5 grados centígrados para el país, dependiendo de la región en donde nos encontremos. Ahora bien, también se espera una disminución en la lluvia. Es importante hacer el estudio de extremos en el clima, dado que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha previsto que estos incrementos en los extremos climáticos se pueden dar a futuro. Esto implicaría que haya un potencial de incrementos en las inundaciones, así como en la parte de sequías hacia futuro. Una de las formas en las que el hombre está tratando de abordar este problema es haciendo estudios en la parte de mitigación, la cual tiene que ver con la disminución de los gases de efecto invernadero hacia futuro. Y la otra es en la cuestión de las medidas de adaptación que tenemos que tomar para tratar de minimizar los impactos de cambio climático en el futuro. Los esperamos en futuras emisiones para ampliar la información en cuanto a mitigación y medidas de adaptación. ¿Otra vez están jugando en el pantano venenoso? No. No, mamá. Pero, ¿y ese olor? El baño, mamá. Jalándole a la tercera vez de hacer pis otra vez, el baño huele como sus pies. ¿Me puedo ir? Sí. Habrá que hacer algo. Amor. Aquí estás. Ya solucioné el problema con el baño. Poniéndole cloro o aromatizante, el baño queda limpio y fragante. En El agua a través del tiempo, preparamos un documental sobre el agua en México, el diagnóstico de un desafío, el cual puedes verlo completo en la sección. Te invito a verlo. A lo largo de siglos, los mexicanos enfrentaron los desafíos que implica controlar y dominar el agua. Por su capacidad constructiva y por las obras hidráulicas realizadas, México ocupa un lugar relevante en el mundo. En 1983 se inició una nueva etapa de desarrollo hidráulico nacional. Los avances alcanzados confirman la voluntad y la capacidad de los mexicanos para enfrentar los desafíos, transformando creadoramente a la realidad. El reto es grande, porque el país lo es. El agua en México, 1987. Y en Jugando con el agua, continuamos con la segunda parte de Patito y el saneamiento. Vamos a verla. Hola, Patito. ¿Estás listo para continuar nuestra plática anterior? Bien,
¿Recuerdas que el agua se puede ensuciar de muchas formas? ¿Y que en la casa de cualquier persona se generan aguas grises y aguas negras? Las aguas grises son las aguas jabonosas, producto del lavado. Y las aguas negras provienen de... En general, son aguas sucias, resultado de la limpieza de una casa, la ropa y de nuestro cuerpo. ¿Sabías que en un año una sola persona produce 60,000 y 100,000 litros de agua sucia? Parece mucho, ¿verdad? Si una sola persona produce tal cantidad, imagínate lo que sucederá en una gran ciudad. Desafortunadamente, existen todavía muchas personas que no cuentan con drenaje, tanto en la ciudad como en el campo. Y por eso, son ellos los que corren mayor peligro de contraer enfermedades relacionadas con el agua, ya sea en la piel, los ojos o el estómago. ¿Quieres saber qué puedes hacer en favor del saneamiento? Muy bien, pero eso te lo explicaré en otra ocasión. ¡Hasta la próxima, Patito! Y viene a mi memoria, esta es la nueva sección sobre sucesos históricos y curiosidades sobre el agua, donde Alejandro Cisneros nos hablará sobre el cambio de curso del río Bravo. Y por unanimidad, nuestro personaje se llamará Alex. ¿Me acompañas? Y viene a mi memoria, el día 1 de diciembre de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley de Aguas Nacionales. En el estado de Aguascalientes, la presa Plutarco Elías Calles se terminó en junio de 1928. Es de concreto armado, con una capacidad de 340 millones de metros cúbicos. Actualmente, la falta de recursos hídricos aumenta con rapidez en diversos lugares del mundo, debido a los factores como el crecimiento demográfico, una mayor demanda de energía, alimentos, la creciente y rápida urbanización, junto con la contaminación de las fuentes de agua y el cambio climático. Por ello, como parte de las actividades que se realizan en el marco de la Cátedra UNESCO IMTA, El agua en la sociedad del conocimiento, el pasado 5 y 6 de octubre se llevó a cabo el primer seminario de seguridad hídrica en el auditorio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde se contó con la participación de funcionarios, investigadores, académicos, estudiantes y de la sociedad en general, quienes aportaron opiniones, estudios, problemáticas y soluciones en torno a este importante tema. Este es un espacio muy importante donde podemos aportar muchas ideas y redirigir muchas de las políticas públicas. Quiero felicitar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por la realización de este tipo de encuentros y de seminarios. El compartir experiencias de México, de diferentes estados de nuestro país y de otros países del mundo, sin duda es de gran relevancia para poder aprender de aquellas experiencias exitosas o para poder no caer en los errores en los que se ha caído en otros momentos. Necesitamos compartir experiencias. Como CIFEN tenemos algunas experiencias desarrolladas en Sudamérica que queremos poner a disposición de este foro y por supuesto aprender de la rica experiencia que tiene el IMTA en el manejo de la sequía y los suelos y la seguridad hídrica. En el caso del agua, lo que primero tenemos que ver es que se garantice el abasto del agua. Nosotros tenemos un mandato constitucional que se da en el 2012, el artículo 4, que nos señala que debemos de buscar que todos los ciudadanos, todos los gobernados en México, cuenten con el agua de buena calidad y en buena cantidad. El tema de la seguridad hídrica en el contexto internacional es un tema de gran importancia, que ha tenido mucha relevancia porque está apuntando a cuáles son los objetivos de la población, de la sociedad, de la economía, en relación a la gestión del agua. La finalidad de este seminario es crear un espacio para la reunión de especialistas y de personas interesadas en el tema agua, con el fin de tratar y discutir los temas relacionados con la seguridad hídrica, para llegar a acuerdos que garanticen la disponibilidad de agua en los contextos nacional e internacional. Recuerda, te invitamos a que veas separadamente las secciones de cada emisión, las cuales están disponibles en el canal.
Eso es todo. Y no olvides suscribirte. Gracias por acompañarnos. Soy Maribel Rodríguez. Hasta la próxima. IMTA, Innovación para la Seguridad Hídrica.